En 1984, la UNESCO presentó una investigación para defender al ser humano. La comisión investigadora estaba formada por grandes pensadores. Imagínese usted, el filósofo Marshall McLuhan y el escritor Gabriel García Márquez, entre muchos. El resultado fue una alerta para el planeta. Los medios de comunicación tienen que cambiar porque obedecen a la presión económica y política de las grandes potencias, lo que está violando el derecho humano a conocer la verdad, o por lo menos a no ser manipulado. Lo dijo la UNESCO aquella vez. Acto seguido, Estados Unidos abandonó la UNESCO. Dijo que eran pamplinas y puso de pretexto que la organización tenía una tendencia soviética, en aquel entonces la URSS. Años más tarde Estados Unidos regresó, pero hoy otra vez se decide a ir. Dice que la UNESCO es anti-Israel y que eso no lo va a permitir. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, destruyendo al mundo. Yo, solo yo y solo yo tengo la verdad, nadie más. Comenzamos. Este es el espíritu de la UNESCO. En 1945, cuando muchos países estaban en ruinas tras salir de la Segunda Guerra Mundial, se fundó la UNESCO. Según sus fundadores, encabezados por Estados Unidos, buscaban promover la paz y la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. That ignorance of each other's ways and lives has been a common cause throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the peoples of the world, through which their differences have all too often broken into war. Full and equal opportunities of education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge. La misión de la UNESCO es la paz, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Este órgano de la ONU tiene sede en París y trabaja con numerosas organizaciones. Sus prioridades son la igualdad entre hombres y mujeres, lograr la educación de calidad para todos y promover la diversidad cultural. Estados Unidos se retira de la UNESCO. Explica que es por la inclusión de Palestina en 2011 y porque la UNESCO se ha vuelto anti-Israel. Israel calificó de valiente la decisión de Estados Unidos y anunció que también la abandona. La salida de ambos entra en vigor el 31 de diciembre de 2018. We'd like to see the politics kept out of it. And we see with this anti-Israel bias that's long documented on the part of UNESCO that needs to come to an end. So the United States made the decision after a long deliberative process to pull out. Muchísimas gracias a nuestro equipo de Detrás de la Razón. Gracias a usted por sintonizarnos, por seguirnos en las redes sociales. Allá en Los Ángeles, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en Buenos Aires, en Bolivia, en Barcelona también. Gracias. Tenemos a nuestros invitados. Lorenzo Ramírez, periodista, está en Madrid.
gracias y buenas noches aquí en Teherán. Isaac Vigio, analista internacional, está allá en Londres. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Vamos a comenzar. Quiero preguntar, primero, quiero empezar más bien por lo general y después ir a lo particular. Comienzo contigo, Lorenzo. ¿Con qué fin Donald Trump ataca los tratados, los acuerdos y las organizaciones? El Acuerdo de París, que defiende el medio ambiente, por ejemplo, el acuerdo nuclear entre las 6 potencias e Irán, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México, ahora la UNESCO. Te pregunto, ¿Estados Unidos está queriendo fragmentar al mundo? ¿Es para sembrar odio y destruir la organización del mundo como la conocemos hoy en día? Por favor, adelante. Bueno, vamos a ver, lo que ha hecho Donald Trump, aunque sea extraño en estos tiempos que corren, es cumplir lo que ha prometido en su campaña electoral, algo que yo entiendo que a muchos les parezca pues algo noticioso, porque es verdad que casi nunca se produce. En este caso, la verdad es que Donald Trump ha hecho de su estrategia política una estrategia interna de Estados Unidos, dijo que se abandonaría la multilateralidad. Esto no es una cuestión de odio. Yo hay una cosa que no comprendo muy bien cuando se hacen este tipo de críticas, y es que siempre se ha planteado, siempre se ha criticado a Estados Unidos por ser un país imperialista, y cuando se va retirando de los organismos que está controlando y además financiando, si quieres luego podemos hablar un poco que Estados Unidos es el principal financiador de estos organismos, entonces empiezan los problemas. Entonces lo que no podemos hacer es estar sorbiendo y bebiendo a la vez. O queremos que Estados Unidos se implique en el mundo, o queremos que no se implique. En este caso Donald Trump lo que ha hecho es irse apartando progresivamente, y en el caso del Tratado de París y en el caso también del tema nuclear sí que podría haber algún tipo de discusión, pero en el tema de la UNESCO lo extraño es que no lo hubiera hecho antes. Lo hizo él, lo hizo Obama, y bueno, es que desde que en 1974 la UNESCO considera como agente que pueda llegar a algún tipo de negociación sobre el tema de la cuestión israelí a la Organización de Liberación de Palestina, que es una organización cuyo único objetivo es la destrucción completa, o era la destrucción completa de Israel, pues no me extraña. De hecho, hay que decir que Estados Unidos hoy en día no tiene derecho de voto en la propia UNESCO, precisamente por haber retirado parte de la financiación tras las múltiples afrentas que ha sufrido Israel. Entonces, a mí me parece una actitud y una actuación completamente natural y previsible. Bien, a ver, vamos con Isaac. Como planteé, quiero primero desde lo general y luego pasar a lo particular. Te pregunto lo mismo que a Lorenzo, Isaac. ¿Estados Unidos se está preparando al mundo para un nuevo orden? Lo que pasa es que Trump tiene una estrategia bastante opuesta a la que tenía Obama, ¿no? Obama buscaba ser parte de la globalización y desarrollar la influencia de Estados Unidos a través de organizaciones multilaterales. Trump es todo lo opuesto. Trump quiere dar la espalda a las organizaciones multilaterales, concentrarse más en en Estados Unidos, una política más aislacionista. Aparte de lo que has dicho, quiere hacer el muro con México. Entonces, es parte de esa estrategia que tiene Trump, ¿no? Una estrategia aislacionista. En cuanto a la UNESCO, Estados Unidos se ha retirado parcialmente de la UNESCO hace un lustro y no está pagando sus contribuciones, debe más de 500 millones de dólares, que es más o menos el equivalente al presupuesto anual de este organismo, y por eso ahora no tiene derecho a voto, porque no quiere pagar sus cuotas. Ahora, la UNESCO no es un organismo tan importante como el Consejo de Seguridad, es básicamente un organismo que fundamentalmente defiende obras de patrimonio de la humanidad y hace cosas de cultura. Y lo que se está haciendo ahora es una batalla política, queriendo utilizar la UNESCO como un pretexto. Entonces, anteriormente se logró que Palestina entre como miembro de la UNESCO, y lo cual es una batalla política de parte de los palestinos. Y ahora Estados Unidos e Israel quieren salirse de la UNESCO como parte de una batalla política, pero la UNESCO en sí no tiene mayor valor. Es el significado, la influencia que esto tiene, el significado político que tiene, más que lo que corresponde a lo que es la UNESCO. Pero Isaac, esto no representa lo que planteaba. ¿Qué es o qué son las organizaciones, los compromisos internacionales para Estados Unidos, Isaac? Porque finalmente, aunque no tenga valor de operatividad en el mundo la UNESCO, o sea, que no tenga un peso gigantesco de operatividad, sí lo tiene quizá esos grandes ideales con los que se empezó, ¿no crees? Y sobre todo, insisto, ¿qué valor tienen los compromisos internacionales para Estados Unidos? Y lo estamos viendo con la UNESCO. Bueno, lo que tú tuviste razón al principio es que lo que sí tiene bastante importancia es el Acuerdo Ecológico de Medio Ambiente en París.
tiene importancia el acuerdo nuclear con Irán, tiene importancia el NAFTA, ¿no? El bloque con Canadá y México, el muro con México, ¿no? La posibilidad de que Estados Unidos empiece a hacer una ofensiva bélica en Norcorea. Eso tiene bastante importancia geopolítica. El caso de la UNESCO efectivamente es una entidad cultural que ha ayudado bastante a la protección de monumentos históricos y culturales de la humanidad, pero no es una entidad que tiene un valor geoestratégico fuerte. Más que todo se le utiliza el debate de la UNESCO para un poquito avanzar en materias políticas. Entonces, por ejemplo, como dije anteriormente, para Palestina haber conseguido ser miembro oficial de la UNESCO es un gran avance en su objetivo de convertirse en miembro pleno de las Naciones Unidas. En cambio, para Estados Unidos salirse de la UNESCO, aparte que deja de pagar un montón de dinero a este organismo, es una especie de influenciar al resto de las Naciones Unidas, diciéndoles que ellos no quieren más arrinconar a Israel, que ellos están completamente de acuerdo con lo que pasa en Israel. Bien. Pero te repito, eso no es lo más importante. Lo más importante son el Acuerdo de París y las otras cosas que he dicho anteriormente. Bien. A ver, Lorenzo, para completar y cerrar con estos puntos, ¿qué significan los compromisos internacionales para Estados Unidos? Pues ahora mismo los compromisos internacionales alcanzados por el anterior gobierno de Estados Unidos, viéndolo desde la perspectiva de la nueva administración de Donald Trump, lo que suponen es un obstáculo para llevar la política a cabo para la cual han elegido a Donald Trump los norteamericanos. Por mucho que a algunos nos pueda parecer que los norteamericanos hayan podido cometer un error a la hora de elegir a Donald Trump como presidente, yo creo que en eso tanto usted como mi compañero al otro lado de la línea estarán de acuerdo en ello. Hay que respetarlo, y los americanos lo que quieren es que Estados Unidos se repliegue, que los compromisos internacionales que tiene sobre la mesa que se reevalúen y que se rediseñen. En este caso es un problema económico de la UNESCO. La UNESCO necesita a Estados Unidos para poder llevar a cabo los desembolsos que realiza a lo largo del mundo, y lo que hay que hacer, lo mínimo que debe hacer un organismo si necesita financieramente a uno de los estados, es intentar no atacar sistemáticamente a uno de sus aliados. Es una cuestión de estrategia política, como estaban diciendo antes, y efectivamente es una cosa completamente natural. Estados Unidos suspendió las contribuciones hace un año, además, prácticamente un año. Hubo un problema también porque la propia UNESCO no solo además ha admitido Palestina, sino que precisamente en el caso de la explanada de las mezquitas, que es uno de los lugares emblemáticos para toda la historia judía, se refirió a ella solo desde un punto de vista musulmán, hablando siempre de la mezquita de Al-Aqsa. Eso para los judíos es una afrenta completamente inasumible. A pesar de eso se mantuvieron, insisto, a mí lo que me extraña es que entonces no hubieran dado ya el portazo. Claro, Donald Trump todavía pues no había implantado su política, y ahora lo normal, insisto, es que se vaya dando marcha atrás en todos esos acuerdos internacionales. A Estados Unidos se le ha criticado por ser primero el gendarme del mundo, el gran papá del mundo, el que quería influir en todas las políticas de todos los países, y ahora que no lo quiero hacer, pues se debería de ver como algo positivo, ¿no?, desde todos estos países. Y luego hay también una cosa que me gustaría plantear. Cuando se hablaba antes del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial no lo representa la política actual de Estados Unidos, lo representa la política anterior de Estados Unidos. Esa multilateralidad, esa ONU, ese Fondo Monetario Internacional, ese Banco Mundial, esos son los organismos que quieren un nuevo orden mundial en el que se reduzca la libertad de las personas y en el que se acabe con las democracias. Precisamente el dejar de pertenecer a los organismos yo lo considero algo bueno desde el punto de vista de la libertad del individuo, y también como una lucha para ese nuevo orden mundial que planteaban, y que también se planteaba en la introducción del programa cuando se hablaba del famoso informe McBride, que es ese en el que se supone que se defendía la libertad de prensa en todo el planeta y que ocasionó la salida de Estados Unidos de la UNESCO en 1984, cuando precisamente no se garantizaba la libertad de expresión, sino que se controlaba el periodismo de los corresponsales, y también se introducía un poquito más la aguja hipodérmica del Estado en la mente de los ciudadanos. Y eso es contra lo que quiere ahora luchar Donald Trump. Bien, oye, Lorenzo, no estás diciendo una contradicción, perdón, porque estás diciendo que Estados Unidos se está replegando, o sea, está alejándose del mundo, pero yo lo veo más en contra, ¿no? Porque si tú le llamas replegar a lanzarle casi 70 misiles a Siria, estar amenazando con barcos, ya llegó el US Ronald Reagan, el más avanzado, enfrente de Corea del Norte, poniendo bases militares cerca de Rusia. Eso es replegarse. Qué bueno que replegarse, porque si no yo hubiera invadido todo, ¿no? Eso no es replegarse, Lorenzo.
Perdón. Aquí lo que hay que hablar, aquí, bueno, pero es que, vamos a ver, cuando se hace una comparación hay que hacerlo en términos relativos, no se puede hacer una comparación en términos absolutos, hay que ver la actuación de Donald Trump exterior hasta ahora comparada con la de su predecesor en el cargo, con Barack Obama, y no ha habido ningún presidente más bélico, quitando a George Bush, que el propio Obama, o sea que no se puede plantear eso en esos términos. El hecho de que Estados Unidos siga interviniendo es algo normal. Lo que estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que Donald Trump lo que está haciendo es reduciendo esas intervenciones, que son muchísimo menores a las que tuvo la administración de Barack Obama, y que precisamente, insisto, para eso lo ha elegido el pueblo norteamericano. Incluso Obama retiró gente de Afganistán y Donald Trump hace unos meses aprobó más. Bueno, Obama dijo que retiraría. Sí, Obama era un gran propagandista. Se habla mucho de Donald Trump como gran propagandista, pero Obama fue mucho más propagandista. Bien. Y hubo un montón de medidas que anunció en términos de política exterior que luego se quedaron en el alero, desde Guantánamo hasta la propia retirada de Afganistán. Al final fue una cuestión económica. Obama se vio obligado en términos económicos a hacer una retirada parcial, aunque en realidad, insisto, no se produjo nunca tal retirada. Bien, a ver, Isaac, te tengo que hacer varias preguntas, pero primero vi que movías la cabeza, la réplica, por favor. Bueno, hay dos cuestiones que no estoy de acuerdo con mi colega, ¿no? La primera es que el pueblo de Estados Unidos no apoya estas políticas que está haciendo Trump, ¿no? Por ejemplo, un editorial del Washington Post sí la apoya, pero Los Angeles Times no. Y hay que entender una cosa, Donald Trump es el único presidente en la historia universal que ha perdido una elección directa por 3 millones de votos. No es un presidente popular, no lo ha sido. Entonces ha ganado porque hay un truco constitucional, pero él ha perdido las elecciones. En segundo lugar, el hecho de que Estados Unidos se repliegue de la UNESCO, o que quiera romper el acuerdo nuclear con Irán o el acuerdo de París, no significa que deja de ser imperialista, es todo lo contrario, es un nuevo tipo de política imperial. Ahora con Trump no le interesa proteger al medio ambiente porque quieren más libertades, entre comillas, para las grandes multinacionales, para hacer lo que quieren en Alaska, en el Polo Norte, contaminar el medio ambiente. Ahora Trump es el primer presidente que ha bombardeado a Siria, cosa que no se atrevió a hacer Obama. Es el primer presidente que ha amenazado con que en cualquier momento va a presionar el botón nuclear en este caso contra Corea del Norte, cosa que no se atrevió a hacer Obama, ni Clinton, ni siquiera Bush, ni Reagan. Entonces estamos viendo un gobernante que es bastante belicoso. El intento de cercenar los derechos, de atacar más a Irán. Entonces, y una nueva ofensiva contra Rusia, que eso no prometió su campaña. Entonces estamos viendo un presidente más belicista, que quiere imponer la idea de America First, primero América, primero Estados Unidos. Bueno, yo soy americano, pero yo soy de Sudamérica, ellos se quieren copiar nuestro nombre, captar nuestro nombre. Pero la idea de Trump es mayor poder imperial y replegarse de la mayor cantidad de una serie de organismos internacionales porque limitan el poder de Estados Unidos. Bien, oye, y en cuanto a las razones de que la UNESCO es anti-Israel, y ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, está protegiendo a Israel, le interesa Israel, hay más allá de Israel, son válidas sus observaciones. No, la UNESCO supuestamente era este foro universal en donde se podrían plantear cosas. No, al retirarse de la UNESCO, es lo que yo te decía, quizá la UNESCO no tenga un peso importante en el mundo, pero no, al retirarse de la UNESCO está dejando bien claro a Estados Unidos que no le gusta, es más, que no quiere respetar la pluralidad de las voces. Isaac. Bueno, hay una cuestión, nos guste o no nos guste, la mayoría de las Naciones Unidas son críticas a Israel por su política de crear colonias en los territorios ocupados. Entonces, todo foro de las Naciones Unidas, Israel está en minoría, incluyendo el Consejo de Seguridad. Entonces, salirse de la UNESCO igual va a ser, porque igual van a haber resoluciones sobre Israel en otros organismos. Entonces, a mí me parece que esto es sobre todo un pretexto, ¿no? O sea, Estados Unidos no quiere dar sus contribuciones económicas, que son más de 500 millones de dólares, y Estados Unidos quiere dar un show político de apoyo a Israel. Repito, la UNESCO no es tanto un foro político importante, no toma decisiones estratégicas que cambian la política mundial, es básicamente un foro cultural. Supuestamente al salirse de la UNESCO es simplemente queriendo demostrar de que ellos tienen una carta blanca hacia Netanyahu.
Bien. Lorenzo, tu réplica sobre lo que dice Isaac, para que después pasemos a otra pregunta. Lorenzo. Bueno, sí, bueno, en la parte final de su exposición estoy de acuerdo, efectivamente, pero Estados Unidos no tiene por qué hacer ningún gesto a favor de Israel, porque la posición de Estados Unidos siempre ha sido pro-Israel, con lo cual de eso no estamos hablando de nada nuevo. Efectivamente, la aportación en realidad está rondando los 600 millones de dólares, y a mí lo que sí me gustaría plantear es que, aunque no sea un organismo con capacidad de decisión, el hecho de asumir la entrada de Palestina por parte de la UNESCO, Palestina, que para Israel, bueno, ni para Israel ni para nadie, es un Estado solo para los propios palestinos, ya está violando los propios estatutos de la UNESCO, y insisto, en ese contexto es muy difícil que Israel pueda seguir respaldando eso. A pesar de ello, hasta que no se ha ido Estados Unidos, Israel no ha salido de la UNESCO, y aquí el problema, una vez más, es económico, cuando además la UNESCO, por su propia idiosincrasia, es una organización que necesita dinero para poder funcionar, si se quieren realizar proyectos educativos en determinados países, etcétera, etcétera. Y luego, el espíritu fundacional de la UNESCO, precisamente una de sus máximas es garantizar la paz. Entonces, claro, si estamos hablando de que por un lado Israel está en minoría, por otra parte se admite la entrada de Palestina, por otra parte también tenemos el caso de que obviamente se están realizando proyectos y hay resoluciones que pretenden desjudaizar la parte este de Jerusalén, donde está el antiguo, lo que era antiguamente el templo de Salomón, que ahora solo queda el muro de las lamentaciones. Pues son muchas cosas y son muchos factores que impulsan a Israel a salir. Insisto, lo normal es que Israel se marche, y Estados Unidos al final es el que tiene el mayor peso ahí, y el gesto de Trump ha ido seguido, pues no sé si han sido pocas horas o justo al día siguiente cuando Israel ha anunciado su marcha. Entonces, insisto, me parece algo natural. A ver, Isaac, me gustaría que contrastaras justamente esto que me está diciendo tu contertulio, Lorenzo, porque hay dos puntos muy importantes. Isaac, tú explicaste todo el fenómeno que estamos viendo desde una parte pragmática, desde una parte real, desde una parte operativa, pero la ideológica es muy importante, y es lo que está diciendo justamente Lorenzo. Dos cosas: como si la UNESCO estuviera gobernada por solo palestinos que creen que su verdad es el Estado palestino, y dos, como si la verdadera verdad fuera que Israel debe de tener el derecho de estar ahí y eliminar a los palestinos. Y eso es muy importante, porque este punto de vista ideológico es el que permea en toda la civilización humana, ya sea en contra o a favor. Isaac. Bueno, la UNESCO, igual que las Naciones Unidas, tiene 193, 94 miembros, y los palestinos son, pues, creo que ni el 0.2% de la humanidad. No tienen ningún poder económico y menos aún militar. Entonces, no es tanto que los palestinos dominen a la UNESCO, que no es cierto, ¿no? Israel podrá criticar de que la UNESCO no ha sancionado cuando en Gaza se ha destruido un puerto antiguo por parte de los palestinos, y podrán decir muchas cosas, pero realmente el retirarse de la UNESCO es en cierta manera una muestra de debilidad. Porque si uno quiere mantener sus propios puntos de vista y defender el patrimonio de su propio patrimonio cultural, debe permanecer en este foro para luchar por sus ideas, ¿no? Entonces, el hecho de que Estados Unidos se retire supuestamente en solidaridad con Israel, en el fondo lo que está queriendo hacer Trump es decir lo siguiente: uno, no nos interesa seguir pagando tanto dinero, así como anteriormente hemos querido recortar presupuestos para otros países que estamos dando ayuda militar. No nos interesa seguir dando dinero para el NAFTA, no nos interesa seguir aportando para el Acuerdo de París. Entonces, eso uno es ahorrarse dinero. El segundo cuestión es básicamente decirle, bueno, nosotros somos incondicionales de la política de Netanyahu, y algo muy importante: Trump quiere mover la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual implicaría la posibilidad de que ya no exista un Estado palestino, que es una alternativa que plantean inclusive muchos sectores de Israel, incluyendo el Partido Laborista y sectores de la oposición en Israel. También esta política implicaría no permitir que en algún momento se cree un Estado palestino junto a Israel. Entonces, esto es el asunto fundamental, o sea, la idea que tiene Trump de
ir hacia la posibilidad de negar cualquier posibilidad de que se cree un Estado palestino, Bien. cosa que Obama no está de acuerdo. Bien, les agradezco a los dos, se nos acabó el tiempo, rapidísimo, se nos fueron 30 minutos. Lorenzo, Isaac, gracias por este ejercicio de dos voces, seguiremos en el futuro conversando sobre esto. Quiero cerrar con palabras de la propia UNESCO, un trabajo que en la teoría es clave para reforzar los lazos de la herencia común de la humanidad ante las fuerzas del odio y la división, algo verdaderamente maravilloso. Y mire, independientemente si la organización tiene fines ocultos, siniestros o no hace su trabajo, su misión teórica es excelente, o al menos su esencia. Porque, ¿qué pasaría si de verdad tuviéramos una organización que pensara, pero sobre todo aplicara en la práctica el siguiente fundamento? Combatir la guerra, el odio y el terrorismo con la cultura y sobre todo con la educación. El mundo sería otro, por lo menos más educado. Buenas noches.